Bueno amigos, continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Capítulo 4. De las islas Kurlengen a la isla del Príncipe Eduardo. Nunca, quizá travesía alguna, ha tenido un comienzo más feliz, y por una suerte inesperada. En vez de que la incomprensible negativa del capitán Lengui me hubiera dejado por algunas semanas en Kristiansand, una agradable brisa me arrastraba lejos, sobre una mar apenas agitada, con velocidad de 9 millas por hora. El interior de la Hambrén respondía al exterior. Buen aspecto, la limpieza minuciosa de una queche holandesa, lo mismo en el Rouf que en el puesto de la tripulación. A babor se encontraba el camarote del capitán Lengui, el que, por una vidriera que se bajaba, podía vigilar el puente y, en caso necesario, transmitir sus órdenes a los hombres del cuarto, colocados entre el palo mayor y el de mesana. A estribor, disposición idéntica para el camarote del lugarteniente. Ambos tenían una cama estrecha, un armario de mediana capacidad, un sillón de paja, una mesa enclavada en el suelo, una lámpara, diversos instrumentos náuticos, barómetro, termómetro, reloj marino, sextante encerrado en una caja de madera, y que no salía sino en el momento en que el capitán se disponía a tomar la altura. Otros 2 camarotes estaban en la popa, cuya parte media servía de comedor, con mesa en el centro, entre bancos de madera con respaldos móviles. Uno de estos camarotes había sido preparado para mí. Recibía luz por 2 vidrieras que se abrían, la una sobre la parte lateral y la otra sobre popa. En este sitio el timonel estaba en pie ante la rueda, por encima de la cual pasaba el guía de la cangreja, el que se prolongaba varios pies. Mi gabinete medía 8 pies por 5. Acostumbrado a las exigencias de la navegación, no me hacía falta más como espacio, ni como mobiliario, una mesa, un armario, un sillón de caña, un aguamanil con pie de hierro y un catre, cuyo delgado colchón hubiera, sin duda, provocando algunas quejas en un pasajero menos acomodaticio. Por otra parte, no se trataba más que una travesía relativamente corta, puesto que la Hambrén me desembarcaría en Tristán de Acuna. Entré pues en posesión del camarote mencionado, que no debía ocupar más que durante 4 o 5 semanas. Sobre la proa del palo de mesana, bastante reducido del centro, lo que alargaba el galón de trinquete, estaba amarrada la cocina por medio de sólidos cabos. Más allá se alzaba la chupeta, con gruesa tela encerrada, que por una escala daba acceso al puesto y al entrepuente. En el mal tiempo cerrábase herméticamente la chupeta, y el puesto quedaba al abrigo de los envites del mar. Los 8 hombres de que la tripulación se componía llamasen así: Martin Hall, maestre velero; Hardy, maestro calafate; Rogers, drap; Francis, gaitán; Burry, stern. Marineros de 25 a 35 años, todos ingleses, de las costas de la Mancha y del canal San Jorge, muy diestros en su oficio y notablemente disciplinados bajo una mano de hierro. Desde el principio pude notarlo, el hombre de excepcional energía, al que obedecía por una palabra, por un gesto, no era el capitán de la Hambrén, sino el oficial segundo, el lugarteniente James Wetz, en aquella época de unos 32 años. Jamás he encontrado en el curso de mis viajes a través de todos los océanos carácter parecido. James Wetz había nacido en el mar y desde su infancia había vivido a bordo de una gabarra, de la que era patrón su padre y sobre la que vivía toda la familia. Nunca, en ninguna época de su existencia, había respirado más aire que el salino de la Mancha, del Atlántico o del Pacífico. Durante las escalas, él no desembarcaba más que para las necesidades de su servicio, fuese este del Estado o del comercio.
Si se trataba de abandonar un navío por otro, llevaba a este su equipaje y ya no se movía. Marino por el alma, este oficio era toda su vida. Cuando no navegaba en lo real, lo hacía con la imaginación. Después de haber sido mozo, grumete, marinero, llegó a ser un contramaestre segundo, después primero, y al fin lugarteniente de la Hambrain, y desde 10 años antes se desempeñaba las funciones de segundo a las órdenes del capitán Lengui. James West no tenía la ambición de llegar más alto, no buscaba hacer fortuna, no se ocupaba ni de comprar ni de vender un cargamento. De arrumarle sí, porque el arrumaje es de primera consideración para que un barco marche bien. Respecto a los detalles de la navegación de la ciencia marítima, la instalación del aparejo, la utilización de la energía velera, la maniobra en todas sus partes, los anclajes, la lucha contra los elementos, las observaciones de longitud y latitud, todo, en suma, lo que concierne a ese admirable aparato que se llama el barco de vela, James West lo entendía como ninguno. He aquí ahora el lugarteniente en la parte física, estatura regular, más bien delgado, todo nervios y músculos, miembros vigorosos de una agilidad de gimnasta, mirada de marino de sorprendente penetración, el rostro curtido, los cabellos recios y cortos, las mejillas y la barbilla imberbes, las facciones regulares, la fisionomía detonando energía, audacia y la fuerza física en su máxima extensión. James West hablaba poco, solamente cuando se le preguntaba. Daba sus órdenes con voz clara, en palabras precisas, que no repetía, mandando de forma de ser obedecido en el acto, y se le comprendía. Llamó la atención sobre este tipo de oficial de la marina mercante, devoto en cuerpo y alma del capitán Lengui y de la goleta Hambrain. Parecía ser uno de los órganos esenciales de su navío, que este conjunto de madera, hierro, tela y cobre recibiese de él su vital potencia, que existiese identificación completa entre el uno creador por el hombre y el otro creado por Dios. Y si la Hambrain tenía corazón, palpitaba éste en el pecho de James West. Completaré mi reseña sobre el personal citando al cocinero de a bordo, un negro de la costa de África, llamado Endicott, de unos 30 años de edad, y que desde hacía 10 desempeñaba sus funciones a las órdenes del capitán Lengui. El contramaestre y él se extendían a maravilla, y hablaban con gran frecuencia como buenos camaradas. Preciso es decir que Hurlengerling pretendía poseer maravillosas recetas culinarias, que Endicott ensayaba a veces, sin atraer jamás la atención de los indiferentes del comedor. La Hambrain había partido en excelentes condiciones. Hacía un frío intenso, pues bajo el paralelo 48 sur, en el mes de agosto, todavía reinaba el invierno en esta parte del Pacífico. Pero la mar era buena, franca la brisa a este-sudeste. Si el tiempo continuaba así, lo que era de suponer y de desear, no cambiaríamos ni una vez nuestras amuras, y solamente bastaría con arriar blandamente las escotas para ir a Tristán de Ancúa. La vida a bordo era muy regular, muy sencilla, y lo que es aceptable en el mar, de una monotonía no desprovista de encantos. La navegación es el reposo en el movimiento, el balanceo en el sueño, y yo no me quejaba de mi aislamiento. Tal vez había un punto en el que mi curiosidad quería ser satisfecha, la razón de que el capitán Lengui hubiese vuelto sobre su primera negativa. Tiempo perdido fuera interrogar al lugarteniente sobre un asunto que para nada se relacionaba con su servicio, pues ya he dicho que, fuera de sus funciones, no se ocupaba de nada. Además, ¿qué hubiera yo podido sacar de las monosílabas respuestas de James West? Durante las dos comidas, la de la mañana y la de la tarde, entre nosotros no se cambiaban 10 palabras. Debo, sin embargo, confesar que a menudo sorprendía la mirada del capitán Lengui obstinadamente fija en mí, como si tuviera deseo de interrogarme. Parecía que tenía algo que saber de mí, mientras que, por el contrario, era yo el que tenía que saber algo de él. Lo cierto es que uno y otro permanecíamos en silencio. Aparte de esto,
De estar yo deseoso de conversación, hubiérame bastado dirigirme al contramaestre, siempre dispuesto a ello. Pero, ¿cómo podía decirme que me interesara? Añadiré que nunca dejaba de darme los buenos días y las buenas noches, y después estaba yo contento de la vida a bordo. Hallaba buena la cocina. Quería que él recomendase ciertos platos a Endicott. Se lo agradezco a usted mucho, Hurlengel, le respondí un día. Lo de costumbre me basta, es muy aceptable y yo no era mejor tratado en casa de su amigo el posadero del Cormarán Verde. Ah, ese diablo de Antis, un buen hombre en el fondo. Tal es mi opinión. Se concibe, señor Jorlin, que él, un americano, haya consentido en enterrarse en las Kerguelen con su familia. ¿Y por qué no? Y que se encuentre dichoso. Eso no me extraña, contramaestre, pues yo aseguro que si Antis me propusiera cambiar su vida por la mía, él saldría perdiendo, pues yo me lisonjeo de pasarla muy agradablemente. Sea enhorabuena, Hurlengerdling. Ya sabe usted que estar a bordo de un navío como la Hambrain es una suerte que no se halla dos veces en la vida. Nuestro capitán no habla mucho, es cierto. Nuestro lugarteniente usa aún menos de la lengua. Ya lo he notado. No importa, señor Jorlin, son dos bravos marinos, se lo aseguro a usted. Tendrán un verdadero disgusto cuando usted desembarque en Tristán. Me produce un gran placer oírle a usted hablar así, contramaestre. Y advierta usted que tal cosa no tardará con esta brisa sudeste y un mar que solo se levanta cuando los cachalotes y ballenas la sacuden. Ya lo verá usted, señor Jorlin. No emplearemos más de 10 días en recorrer las 1300 millas que separan las Kerguelen de las islas del Príncipe Eduardo, ni 15 en las 2300 que separan estas últimas de Tristán de Acuna. No hay que tener seguridad, contramaestre. Es preciso que el tiempo persista, y quien quiera mentir no tiene más que predecir el tiempo. Es un dicho marino que conviene conocer. Fuera lo que fuera, el buen tiempo persistió, así es que en la tarde del 18 de agosto, el vigía señaló a estribor las montañas del grupo Crosser por 42 grados 52 minutos de latitud sur y 47 grados de longitud este, cuya altura está comprendida entre 600 y 700 toesas sobre el nivel del mar. Al día siguiente dejamos a babor las islas Posesión y Chembiene, frecuentadas solamente durante la estación de la pesca, y que en aquella época tenía por únicos habitantes pájaros, bandadas de pingüinos y de esos chiones cuyos vuelos es semejante al de la paloma. Al través de las caprichosas ensenadas del monte Crosset se mostraban espesas y rugosas sábanas de hielo, y durante algunas horas aún pude ver sus contornos. Después todo quedó reducido a una última blancura, trazada en línea del horizonte, sobre las cuales se redondeaban las nevadas cumbres del grupo. La proximidad de tierra es un incidente marítimo que siempre tiene interés. Acometiéndome la idea de que el capitán Lenguy hubiera tenido allí la ocasión de romper el silencio con su pasajero, no lo hizo. De realizarse los pronósticos del contramaestre, no transcurriría 3 días sin que los picos de las islas Marion y de las islas del Príncipe Eduardo fueran vistas en el noroeste. Por lo demás, en ellas no se haría escala. Hasta Tristán de Acuna, la Hambrain no renovaría su provisión de agua. Yo pensaba que la monotonía de nuestro viaje no sería interrumpida por ningún incidente de mar ni de otra clase. Pero, en la mañana del 30, estando de guardia James West después de la primera observación del ángulo horario, el capitán Lenguy, con gran sorpresa mía, subió al puente, siguió uno de los pasadores y fue a colocarse a popa entre la bitácora, cuyo cuadrante miró más por costumbre que por necesidad. ¿Había yo sido visto por el capitán? Lo ignoro, pero lo cierto es que mi presencia no atrajo su atención. Por mi parte, yo estaba resuelto a no ocuparme de él más de lo que él se ocupaba de mí, y quedé inmóvil con los codos apoyados en la bagara.
El capitán Lengui dio algunos pasos, inclinándose por encima del empalletado, y observó la larga estela que dejaba la goleta, semejante a una cinta de blanco encaje estrecho y plano. De tal modo, la suave andadura de la goleta se sustraía rápidamente a la resistencia de las aguas. En tal sitio no se podía ser oído entonces más que una persona, el timonel Stern, que, con la mano sobre la rueda, mantenía la Hambrain contra las caprichosas embestidas del mar. El capitán no pareció preocuparse de él, pues se aproximó a mí y en voz baja me dijo: «Caballero, desearía hablar con usted». «Estoy dispuesto a escucharle, capitán». «Soy poco hablador, y hasta hoy no me he decidido a hacerlo. Además, ¿le hubiera a usted acaso interesado mi conversación?» «Ha hecho usted mal en dudarlo. Su conversación será, sin duda, muy interesante para mí». Creo que él no vio ironía alguna en mi respuesta, por lo menos no lo demostró. «Le escucho a usted», añadí. El capitán Lengui pareció dudar, mostrando la actitud de un hombre que en el momento de decidirse a hablar se pregunta si no sería mejor dejar de hacerlo. «Señor Jorlin», dijo al cabo, «¿no ha buscado usted la razón del cambio operado en mí en la que a su embarque se refiere?» «Lo he buscado en efecto, pero no la he encontrado, capitán, tal vez por ser usted inglés y no teniendo motivo para complacer a quien no era compatriota de usted». «Señor Jorlin, precisamente porque usted es americano, me he decidido a ofrecerle pasaje en la Hambrain». «¿Porque soy americano?», respondí bastante sorprendido de tal confesión. «Y también porque es usted natural de Connecticut». «Confiese usted que aún no comprendo». «Lo habrá usted comprendido si añado que he pensado que por ser usted de Connecticut, por haber visitado las islas de Nantucket, era posible que usted hubiera conocido a la familia de Arthur Gordon Pym, el héroe cuyas sorprendentes aventuras ha referido nuestro novelista Edgar Poe». «El mismo, caballero. Narración que él ha hecho de acuerdo con el manuscrito en que se relataban los detalles del extraordinario y desastroso viaje por el mar Atlántico». Yo creí soñar al oír al capitán Lengui expresarse en tales términos. «¿Cómo? ¿Él creía en la existencia de un manuscrito de Arthur Pym? ¿Acaso la novela de Edgar Poe es otra cosa que una ficción, una obra imaginativa del más prodigioso de nuestros escritores de América? ¿Había un hombre de buen sentido que admitía tal fábula como realidad?» Quedé sin responder, preguntándome en peto con quién tenía que habérmelas. «¿Ha comprendido usted mi pregunta?», insistió el capitán Lengui. «Sí, sin duda, capitán, sin duda, pero no sé si...». «Se la voy a repetir a usted en términos más claros, señor Jorlin, pues deseo una respuesta formal». «Tendré mucho gusto en complacer a usted. Le pregunto, pues, si en Connecticut ha conocido usted personalmente a la familia Pym, que habitaba en las islas Nantucket y estaba unida a uno de los más honrados procuradores del estado, el padre de Arthur Pym, proveedor de la marina. Pasaba por ser uno de los principales negociantes de la isla. Su hijo fue el que se lanzó a las extrañas aventuras cuya relación ha recogido Edgar Poe de sus labios. Y hubieran podido ser aún más extrañas, capitán, puesto que tal historia es producto de la poderosa imaginación de nuestro gran poeta, de pura invención». «¿De pura invención?». Y al pronunciar estas palabras, el capitán Lengui, encogiéndose de hombros, 3 veces dio cada sílaba la nota de una escala ascendente. «De modo», añadió, «que usted, señor Jorlin, no cree». «Ni yo ni nadie lo cree, capitán Gui, y usted el primero al que he oído sostener que no se trata de una novela».
Escúcheme usted, señor Jorlin. Si esa novela, como usted la llama, no ha aparecido hasta el año último, no deja por eso de ser una realidad. Se han transcurrido 11 años desde los sucesos que relata. No son por eso menos verdaderos, y se espera siempre la clave de un enigma que tal vez jamás será conocido. Decididamente el capitán Lengui estaba loco, y bajo la influencia de una crisis que producía el desequilibrio de sus facultades mentales. Afortunadamente, si había perdido la razón, James West podía reemplazarle en el mando de la goleta. Pero lo que a mí se refiere, no tenía otra cosa que hacer sino escucharle, y conociendo la novela de Edgar Poe, por haberla leído varias veces, sentía curiosidad de saber qué iba a decir de ella el pobre capitán. Y ahora, señor Jorlin, continuó con tono más vivo y un temblor de voz que denotaba cierta excitación nerviosa. ¿Es posible que no haya conocido usted a la familia P&M? ¿Que no la haya usted encontrado ni en Hanford ni en Nantucket? Ni en ninguna parte, respondí. Pero guárdese usted de afirmar que esta familia no ha existido, que Arthur Gordon no es más que un personaje ficticio, que su viaje no es más que un viaje imaginario. Si la guardase usted de esto, ¿cómo de negar los dogmas de nuestra santa religión? ¿Acaso un hombre, ni aun siendo vuestro Edgar Poe, hubiera sido capaz de imaginar, de inventar, de crear? Notando la creciente excitación del capitán, comprendí la necesidad de respetar su monomanía y de aceptar sus dichos sin discusión. Por otro lado, afirmó, retenga usted bien los hechos que voy a precisar. Son pruebas evidentes y no hay que discutirlas. Usted sacará de ellas las consecuencias que guste. Pero espero que no me hará usted lamentarme de haberle dado pasaje a bordo de la Hambre. Estaba bien advertido. Hice un gesto de aquiescencia. Hechos salidos de un cerebro desquiciado. Esto prometía ser curioso. Cuando la relación de Edgar Poe apareció en 1838, yo me encontraba en Nueva York. Continuó el capitán Lengui. Inmediatamente partí para Baltimore, donde vivía la familia del escritor, cuyo abuelo había servido como cuartel maestre general durante la Guerra de la Independencia. Supongo que admitirá usted la existencia de la familia de Edgar Poe, aunque niegue usted la familia de P&M. Guardé silencio, prefiriendo no interrumpir más las divagaciones de mi interlocutor. Me informó, continuó, de algunos detalles relativos a Edgar Poe. Se me mostró su casa, me presenté en ella. Primera decepción. Había abandonado América en aquella época y no pude verle. Pensé que el lance era de lamentar, pues dada la maravillosa actitud que Edgar Poe poseía para el estudio de los distintos géneros de locura, hubiese encontrado un buen tipo en nuestro capitán. Desgraciadamente, prosiguió no habiendo conseguido encontrar a Edgar Poe, me era imposible hablar con él. Edgar Gordon, P&M, este atrevido explorador de las tierras atlánticas, había muerto, y como el poeta americano declaraba al final de la relación de sus aventuras, esta muerte era ya conocida del público gracias a las comunicaciones de la prensa diaria. Lo que decía el capitán Lengui era verdad, pero de acuerdo con todos los lectores de la novela, yo pensaba que tal declaración no era más que un artificio de novelista. En mi opinión, no pudiendo o no atreviéndose a dar desenlace a tan extraordinaria obra imaginativa, el autor daba a entender que los 3 últimos capítulos no le habían sido entregados por Arthur P&M, el cual había terminado su existencia en circunstancias repentinas y deplorables que el autor no daba a conocer. Así pues, continuó el capitán Lengui, ausente Edgar Poe y muerto Arthur P&M, no me quedaba más que un recurso: encontrar al hombre que había sido el compañero de viaje de Arthur P&M, ese Dirk Peters, que le había seguido hasta el último punto de las altas latitudes de donde ambos habían vuelto. ¿Cómo? Se ignora,
Arthur P.M. y Dirk Peters habían regresado juntos. La relación no lo explica, allí hay puntos oscuros. Sin embargo, Edgar Poe declara que Dirk Peters podía dar algunas noticias relativas a los capítulos no comunicados y que residía en Illinois. Partí enseguida para Illinois, llegué a Springfield, me informé de aquel hombre que era un mestizo de origen indio, habitaba la aldea de Vandalia, fui allí. ¿Y no estaba? No pude menos de responder sonriendo. Segunda decepción, no estaba. Desde hacía algunos años aquel Dirk Peters había abandonado a Illinois y hasta en los Estados Unidos, para ir no se sabía dónde, pero yo he hablado en Vandalia con gente que le había conocido, entre los que había vivido últimamente, a los que había contado su aventura, sin haberse jamás explicado sobre el desenlace, el secreto del cual posee él únicamente. ¿Cómo? ¿Aquel Dirk Peters había existido? ¿Existía aún? Estuve a punto de dar crédito a las afirmaciones del capitán de la Hambrain. Sí, un momento más y yo me emburullaba también. Y aquí pues la absurda historia que ocupaba el cerebro del capitán Lenguy y el trastorno intelectual a que había llegado. Se figuraba haber hecho aquel viaje a Illinois, haber visto en Vandalia a gente que había conocido a Dirk Peters. No dudaba yo que el tal personaje hubiera desaparecido, pues no existió nunca más que en la imaginación del novelista. Sin embargo, yo no quería contrariar al capitán Lenguy ni provocar en él una nueva crisis. Así es que adopté la actitud de creer lo que decía, hasta cuando añadió: no ignorará usted, señor Jorlin, que en el libro se habla de una botella que contenía un pliego lacrado que el capitán de la goleta en la que Arthur P.M. se embarcó había depositado al pie de uno de los picos de las Kurgelnen. Efectivamente, así se cuenta, respondí. Pues bien, en uno de mis últimos viajes he buscado el sitio en que esta botella debía estar, y la he encontrado así como el pliego. Y el pliego dice que el capitán Arthur P.M. harían todos los esfuerzos posibles para tocar en los extremos límites de la mar Atlántica. ¿Usted ha encontrado esa botella?, pregunté yo vívidamente. Sí. ¿Y el pliego que contenía? Sí. Miré al capitán Lenguy positivamente. Como otros monomaníacos, habían llegado al extremo de creer sus propias invenciones. Estuve a punto de decirle: veamos ese pliego, pero me detuve. No era capaz de haberlo escrito él mismo. Y entonces le respondí: es realmente de lamentar que no haya usted podido encontrar a Dirk Peters en Vandalia. Por lo menos le hubiera a usted dicho cómo Arthur y él habían vuelto de tan lejos. Recuerde usted el penúltimo capítulo. Ambos se encuentran ante la cortina de blancas brumas. Su canoa se ha hundido en la catarata en el momento en que se levanta una figura humana. Pues nada. Después nada más que 2 líneas de puntos suspensivos. Efectivamente, caballero, es muy lamentable. Qué interesante hubiera sido conocer el desenlace de estas aventuras, pero en mi opinión tal vez fuera más interesante conocer la suerte de los otros. ¿Los otros? ¿A quiénes se refiere usted? Al capitán y a los tripulantes de la goleta inglesa que había recogido a Arthur P.M. y a Dirk Peters después del espantoso naufragio del Grampus y que les condujo a través del océano polar hasta las islas Saland. Señor Lenguy, hícele observar, como si no pusiera en duda la verdad de la novela de Edgar Poe. ¿Acaso aquellos hombres no habían perecido todos, los unos en el ataque a la goleta y los otros en el hundimiento artificial provocado por los indígenas de Salal? ¿Quién sabe, señor Jorlin?, respondió el capitán Lenguy con voz alterada por las emociones. ¿Quién sabe si alguno de
Aquellos desdichados no han sobrevivido, sea a la matanza, sea al hundimiento, si uno o varios ha podido escapar de los indígenas. En todo caso, respondí, sería difícil admitir que los que sobrevivieran existiesen aún. ¿Y por qué? Porque los hechos de que hablamos han pasado hace más de 11 años. Caballero, respondió el capitán Lengui, toda vez que Arthur P.M. y Dirk Peters han podido avanzar más allá del islote Salán, más lejos del paralelo 84, toda vez que han encontrado el medio de vivir en medio de las comarcas antárticas, ¿por qué no admitir que sus compañeros sí han resistido los golpes de los indígenas, se han tenido la fortuna de ganar las islas vecinas entrevistas en el curso del viaje? ¿Por qué, digo, esos infortunados compatriotas míos no han de vivir? ¿Por qué algunos no han de conservar aún la esperanza de verse libres? La compasión le lleva a usted muy lejos, capitán, respondí procurando calmarle. Sería imposible. Imposible, caballero, y si existiese un hecho, si un testimonio irrecusable solicitase la atención del mundo civilizado, si se descubriese una prueba material de la existencia de esos desdichados abandonados en los confines de la tierra, ¿se podía decir imposible? ¿A quién hablarse de ir en su socorro? Y en ese momento, lo que me evitó responderle, pues él no me hubiese oído, el capitán Lengui, sollozando, volviéndose en dirección sur, como si preocupase agujerear con la mirada lejanos horizontes. En resumen, yo me preguntaba en qué circunstancias de su vida el capitán Lengui había caído en tal perturbación mental. ¿Era un sentimiento de humanidad llevado hasta la locura el que le impulsaba a interesarse por unos náufragos que nunca habían naufragado, por la sencilla razón de que nunca habían existido? El capitán Lengui se acercó a mí, colocó una de sus manos sobre mi hombro y murmuró a mi oído: no, señor Jorlin, no. En lo que se refiere a la tripulación de la James, aún no se ha dicho la última palabra. Y se retiró. La James era, en la novela de Edgar Poe, el nombre de la goleta que había recogido a Arthur P.M. y Dirk Peters sobre los restos del Grampus, y por primera vez el capitán Lengui acababa de pronunciarla al final de nuestra conversación. El capitán de la Jane se llamaba también Guy, pensé. El navío era inglés como este. ¿Qué consecuencia puede deducirse de esta semejanza? El capitán de la James no había vivido más que en la imaginación de Edgar Poe, mientras que el capitán de la Embraer está vivo, bien vivo. Ambos tienen de común este nombre, muy corriente en la Gran Bretaña, pero sin duda cita idéntica de nombres han turbado el cerebro de nuestro desdichado capitán. ¿Se habrá figurado que pertenece a la familia del capitán de la James? Sí, esta es la causa que lo ha llevado al extremo en que está y la de que compadezca de tal modo la suerte de los imaginarios náufragos. Hubiera sido interesante saber si James West estaba al corriente de la situación y si su jefe le había hablado alguna vez de su locura, pero tratábase de cosa delirada. Por referirse al estado mental de Lengui, aparte de esto, toda conversación con el segundo de a bordo era difícil sobre aquel asunto, presentaba ciertos peligros. Guardé pues silencio. Después de todo, yo iba a desembarcar en Tristán de Acuna, y mi travesía a bordo de la goleta terminaría dentro de algunos días. Pero en verdad confieso que jamás hubiera pensado que algún día debería encontrarme con un hombre que tomase por realidad las ficciones de la novela de Edgar Poe. Al siguiente día, 22 de agosto, desde el alba, habiendo dejado a babor la isla Marion y el volcán que su extremidad meridional endereza a una altitud de 4000 pies, vimos los primeros lineamientos de la isla del Príncipe Eduardo, por 46 grados 56 minutos de latitud sur y 37 grados y 46 minutos de longitud este. La isla quedó a estribor. 12 horas después, sus últimas alturas se desvanecieron en las brumas de la tarde. Al día siguiente, la Embraer puso el cabo en dirección noroeste,
hacia el paralelo más septentrional del hemisferio sur, que ella debía tocar en el curso de aquella navegación. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 4 del libro La Esfinge de los Hielos. Este capítulo amigos nos abre la lectura porque ya nos toca irnos a leer un libro de Edgar Allan Poe para poder entender de qué está hablando nuestro capitán Len Guy. Bueno, vamos a continuar haciendo la lectura del libro normal. Para los que quieren pueden hacer una pausa y más adelante yo voy a leer la narración de Arthur Gordon Pym, un libro de Edgar Allan Poe, para ver de qué se trata este interesante pensamiento que tiene nuestro capitán Len Guy. Gracias y hasta la próxima.